Bien, vamos a orar entonces. Nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por el privilegio de estar aquí y estudiarla juntos. Pido que bendigas este tiempo que pasamos en tu palabra, pido que nos ayudes, pido que me ayudes a mí a hablar claramente, sin distracciones, sin equivocaciones. Y Señor, que tu Espíritu Santo tenga rienda libre para hablar, para comunicar lo que tú quieres enseñar a cada corazón. Te pido que todos los que estén aquí salgan conociéndote mejor, que salgan sabiendo mejor dónde crecer y cómo crecer, y teniendo un amor más grande y con más conocimiento acerca de ti. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Y si podéis venir conmigo, por favor, al libro de Isaías. Isaías, al último capítulo, Isaías 66. No leímos el pasaje antes porque el pasaje en realidad es el capítulo entero. Prefiero tomar ese tiempo para leerlo mientras lo estudiamos esta tarde. Pero vamos a estar mirando lo que es el final, la conclusión de un libro muy amplio, un libro muy lleno, que es el libro de Isaías. Bien, evidentemente uno de los libros más largos de la Biblia, el libro de profecía más grande de la Biblia. Y el profeta Isaías fue una persona que tuvo, pues, un ministerio único en muchos sentidos. Bien, tuvo un ministerio muy largo. Se piensa, por lo que podemos estudiar, que tuvo un ministerio de más de 60 años. Bien, no es que tuvo 60 años, sino que estuvo profetizando más de 60 años. Tiene él más de decir acerca del futuro, o sea, el futuro nuestro, no el futuro de los judíos. El futuro nuestro de profecías que todavía no se han cumplido, más que seguramente ningún otro profeta. Y cuando es interesante, porque cuando Dios le llamó a Isaías, le llamó al ministerio, en Isaías capítulo 6 tenemos la historia donde Dios le dice a Isaías: yo quiero que tú seas mi siervo, yo quiero que tú vayas y digas mi mensaje de arrepentimiento al pueblo. Le dijo justo ahí al principio, tuvo el gran aliciente de saber que básicamente no le iba a escuchar nadie. Muy pocos iban a arrepentirse, muy pocos iban a escuchar el mensaje que él iba a enseñar. Y Isaías podría haber dicho, pues, voy a gastar los próximos 60 años predicando para personas que no me van a escuchar. Pero os aseguro que Isaías no tenía idea de lo que llegaría a ser el libro de Isaías, lo que él iba predicando y apuntando a lo largo de su vida. Él no tuvo idea de las millones y millones de personas que terminarían escuchando las cosas tan importantes que tenía que decir. Él no tenía idea de lo grande que era el ministerio que Dios le había dado, el ministerio que Dios quería que cumpliese Isaías. Os voy a dar un bosquejo muy rápido del libro, de este libro profético, ¿bien? Y si queréis apuntarlos en la Biblia, igual os ayuda a leer Isaías. Pero los primeros capítulos de Isaías, del 1 al 23, básicamente, Isaías está hablando de pecados y castigos que van a venir sobre Israel y sobre todas las naciones de alrededor. Bien, y hay un capítulo por cada nación, básicamente, pero Dios habla de pecado y castigo, más que nada. Bien, en el 24, del 24 al 27, entramos más en la promesa de redención. Bien, la idea de que Dios tiene una solución para ese pecado. No va a terminar, el final de la historia no es castigo, sino que Dios tiene una solución. En el 28 vuelve un poco Isaías a hablar de los peligros, y aquí los peligros de confiar en hombres. Israel en esta época pues estuvo mezclando con Egipto, habían tentaciones para el rey, para el pueblo, para confiar en el hombre, y básicamente Dios estaba diciendo: tu confianza no debe estar más que en Dios. Y cuando llegamos al 40, Isaías empieza a profetizar de cosas, o sea, de cosas que ocurrirán después de la profecía que ya ha hecho. Él ha hablado del cautiverio, ha hablado de que Israel va a ser castigado por su pecado. En el 40 hasta el 48, básicamente, Isaías empieza a hablar de la restauración de Israel.
Israel todavía no es cautiva, pero Isaías va más adelante diciendo el plan futuro para Dios y empieza a desarrollar diferentes capítulos en la historia que tiene Dios planeada para la nación de Israel. Y el próximo capítulo, después del cautiverio, es que Dios va a restaurar a la nación. En el 49 hasta el 58, Isaías habla del Mesías, habla de Jesucristo. Bien, las promesas acerca de la persona que va a solucionar el problema del pecado. Y del 58 hasta el 66, el último trozo del libro, habla del plan maravilloso que tiene Dios para el pueblo de Israel, para su pueblo, después del Mesías. Y ahí es donde entra mucha de la profecía que todavía no se ha cumplido. Bien, cosas acerca del futuro de Israel. Nosotros vamos a estar al final del final, bien, en el capítulo 66. Vamos a ver el final de la historia de lo que Dios tiene pensado para Israel. Y vamos a ver que no es solamente Israel, aquí nos lo dirá. Y vamos a ver que nosotros, cada uno que está aquí, entramos realmente en esta historia. La historia que tiene Dios en mente para Israel no ha terminado. Y las personas aquí que les gusta leer libros, bien historias o novelas o lo que sea, igual me dirán, oye, pues a mí no me gusta saber el final de la historia antes de que llegue. Yo quiero llegar hasta el final para no tener spoilers, ¿verdad? Pero cuando eres un personaje dentro de esa historia, no es que estás leyendo simplemente acerca de otros, sino que tú eres un personaje dentro de esa historia, te interesa mucho saber cómo va a terminar la historia. Te interesa mucho saber si el final va a ser un final, pues, feliz o un final triste. Y en este caso, pues vamos a ver lo que es el final de la historia, de lo que tiene pensado Dios para Israel y ya veremos para nosotros también. Así que vamos a empezar en el versículo 1. Dice así: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Todo esto viene después de los mandamientos que ha dicho Dios de arrepentirse, creer en Él. Y lo que está diciendo aquí Dios es que básicamente no hay ninguna cosa que podamos hacer como humanos para impresionar a Dios. Dios dice: el cielo es mío, la tierra es mía, yo los creé. ¿Qué podéis hacer vosotros para impresionarme? ¿Qué templo podéis construir para hacerme sentir mejor? Imposible, todo es mío, todo lo he creado yo. No hay ninguna cosa que podáis hacer vosotros con vuestras fuerzas para impresionar a Dios. Bien, eso es fundamental para entender la historia de Dios, la historia que tiene Dios en mente. Nosotros no podemos hacer nada para mejorar lo que tiene Dios pensado. Versículo 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas. Bien, hablando del cielo y la tierra. Y así todas las cosas fueron, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Lo único que busca Dios no son obras grandes que puedan hacer los hombres, sino que está buscando cierto tipo de hombre, cierto tipo de humano. El que busca a Dios es el que tiene un espíritu humilde, dice ahí, pobre y humilde de espíritu. Esto significa no es orgulloso, ¿bien? Es humilde, y dice que tiembla a mi palabra, que significa que teme a Dios. Conoce quién es Dios, se somete a Él y le teme. Significa que le respeta a Dios, ¿vale? Yo lo he dicho muchas veces, el temor de Dios equivale al conocimiento de Dios. Cuanto más le conoces, más temes a Dios. ¿Por qué? Porque más entiendes quién es Él y quiénes somos nosotros. Y Dios está buscando únicamente personas humildes y que le temen, ¿vale? Básicamente estas son las personas que van a formar parte de su historia. Estas son las personas que van a llevar a cabo sus planes aquí en la tierra. Versículo 3 dice, ahora, acordaos que estamos hablando de Israel. Isaías pasó por muchos altibajos en la nación de Israel, y ahora estamos hacia el final de su ministerio. Israel ha pasado por apostasía, a arrepentimiento de parte de muchos bajo el reinado de Ezequías, pero arrepentimiento que no dura mucho. O sea, Israel ha subido y bajado mucho. Bien, y dice en el versículo 3, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre.
el que sacrifica ovejas, y no vamos a leer todo el versículo porque son varios ejemplos que hace Dios, y son ejemplos que tenían que ver con la religión de los judíos, ¿bien? Diferentes tipos de sacrificios, diferentes cosas que se consideraban religiosas, ¿bien? Sacrificar bueyes y ciertos tipos de cosas. Y lo que está diciendo Dios es, el que hace todas estas cosas religiosas, estas cosas buenas, cosas que el mundo por lo menos llama religioso, que hoy día no sería sacrificar animales, hoy día sería ir a la iglesia, hacer obras sociales, lo que sea. Hay muchas cosas que se considerarían religiosas, buenas, que se harían por Dios y que como cristianos deberíamos estar haciendo por Dios. Pero lo que dice Dios es que las cosas religiosas que hagamos los hombres son absolutamente inútiles si estamos buscando nuestro propio camino. Dice al final del versículo, y porque escogieron sus propios caminos, su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré. Y continúa Dios diciendo, todo lo que están haciendo religiosamente es inútil. ¿Por qué? Porque están buscando su camino, están buscando su manera de, su plan. Me están sirviendo de la forma que les viene bien. Y hace poco estuvimos hablando un poco de eso en la escuela dominical. Dando a Dios lo que les apetezca, lo que les conviene bien. No están acercándose a Dios con un corazón humilde, no están entregando sus vidas a Él, sino que están sirviéndole de la forma que les convenga. ¿Bien? Es religionismo sin humildad, sin sometimiento a Dios. Y esto es lo que hacen muchos de los que se llaman cristianos. Bien, hay muchos en nuestro alrededor que se llamarían cristianos. De hecho, lo más probable es que si os pidiera levantar la mano, seguramente todos aquí dirían, si yo soy un cristiano. Bien, yo pues sigo a Dios. Evidentemente voy a la iglesia, estás aquí hoy, ¿verdad? Yo hago cosas cristianas, yo me llamaría un cristiano, pero la cuestión no es haces cosas religiosas, haces cosas que son bíblicamente correctas y buenas, sino estás entregado a Dios, Él está al mando de tu vida, o tú le das un poquito de mi tiempo el domingo, un poquito de esto, un poquito del otro, y realmente eres tú el que dirige tu vida. Bien, y os pongo un ejemplo. Si Dios te dijera hoy, deja esta parte de tu vida y sírveme, por poner un ejemplo, en China, bien, vale, lo harías. Y no estoy diciendo que eso es lo que Dios quiere para cada uno aquí, pero si no dirías, vale, Dios, me voy mañana, Dios no está realmente al mando de tu vida. Tú estás persiguiendo tus metas y no estás abierto a que Dios obre en tu vida. Eso es un corazón humilde, un corazón entregado a Él. ¿Bien? Y si tú haces cosas, ofrendas, das tus diezmos, vienes a la iglesia, haces estas cosas, pero en realidad estás siguiendo tu camino, esto es religión vana. Esto es lo que hacían los judíos. ¿Bien? Es exactamente lo que Dios está condenando en este pasaje. Esto es el problema de los judíos en el día de Isaías. En el versículo 4, básicamente Dios está describiendo lo que ha hecho el pueblo de Israel. Dice el versículo 4, también yo escogeré para ellos escarnios, esto es para los que no sirven a Dios de todo corazón, y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Ahora, estas son las personas que estaban haciendo sacrificios, estaban haciendo cosas buenas, pero eran cosas que le desagradaban a Dios, porque sin un corazón humilde, sin un corazón entregado, eran cosas inútiles. ¿Bien? Y alrededor nuestro, en nuestra sociedad, muchas personas que los de alrededor llamen una buena persona, una persona que ayuda a los demás, una persona caritativa, una persona modelo, pero no lo hace con un corazón entregado a Dios, está desagradando a Dios. Esas cosas que está haciendo son inútiles, no son lo que Dios quiere para su vida. Por lo tanto, él entraría ahí en el versículo 4. Esa persona ha escogido cosas
que desagradan a Dios. Ahora, versículo 5, y aquí es donde Dios habla a los fieles. Bien, ha hablado a los que, o de los que hacen cosas pero no se han entregado a Dios. En el versículo 5 dice: oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Eso es lo que dijo en el versículo 2, ¿verdad? Eso es lo que Él está buscando en las personas. Oíd esto los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová será glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Al final de la historia, todos los que temen a Jehová y los que no temían a Jehová, al final de la historia todos dirán: Jehová sea glorificado. Bien, todos van a llegar al punto donde reconocen a Dios como el Dios verdadero, y todos van a decir: para la gloria de Dios todo ha ocurrido. Pero muchos van a llegar a ese punto demasiado tarde, después de una vida donde vivieron enteramente para ellos. Al fin y al cabo, o al final, Dios es quien es. Dios es el ser más poderoso, el ser más glorioso de la historia. Y el que tú o yo reconozcamos o no reconozcamos eso, no cambia nada de quién es Él. Y al final de la historia, cuando todos veamos a Dios cara a cara y reconozcamos que Dios es glorioso, Dios es exactamente quien dice ser, no va a ser cuestión de el que cree y el que no cree. No, todos van a creer y todos van a decir gloria a Dios al final. La cuestión es: ¿qué es lo que estamos haciendo con el tiempo que Dios nos ha dado? Bien, durante la vida que Dios ha dado a cada uno, ¿estás viviendo temiendo a Jehová? ¿Estás viviendo humildemente como lo que Él está pidiendo o no? Al final, todos dirán lo mismo, pero al final no habrá ningún mérito en reconocer quién es Dios. Eso será simplemente porque no habrá discusión. Y lo que está diciendo aquí Dios en el versículo 5, todos van a llegar a ese punto algún día, pero para los fieles, esto es lo que es mi plan para vosotros. Y a continuación vamos a ver el plan de Dios para los que son los humildes de corazón, pobres y humildes de espíritu, y los que temen a Dios. El versículo 6 dice: voz de alboroto en la ciudad, voz de templo, voz de Jehová que da pago a sus enemigos, hablando del castigo que va a venir sobre los inconversos. Versículo 7 hasta el 9, y aquí, pido que me prestéis atención porque son versículos un poco más difíciles de entender, pero está diciendo algo muy sencillo. Bien, dice el versículo 7 y voy a leer hasta el 9. Antes de que estuviese de parto, dio a luz, estamos hablando de Israel, bien, antes de que estuviese de parto dio a luz, antes de que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Normalmente, y esto no lo digo por experiencia, pero normalmente cuando hay un nacimiento, la madre pasa por un tiempo, un periodo de dolor, lo que es el parto. Bien, llega después de mucho tiempo de pasar por un tiempo difícil, un tiempo de dolor. Pero lo que Dios va a hacer con la nación de Israel es, básicamente, va a llegar el final feliz. Lo que aquí está es el parto, lo que aquí es el nacimiento. Esto es una ilustración. Va a llegar el final sin que Israel tenga que pasar por el proceso doloroso del parto. Y os acordáis, esto está mirando atrás a lo que fue el problema original del hombre. En Génesis capítulo 3, ¿os acordáis? ¿Cuál fue el castigo de Dios? Eso fue una de las cosas que definió el problema del pecado. El nacimiento debía haber sido siempre algo agradable, algo que no tuviese dolor. Eso era el diseño de Dios.
Y lo que está diciendo aquí Dios es que yo voy a llevar a Israel a su final feliz sin que tengan que pasar por este parto que es el problema del pecado. Yo voy a restaurar a Israel sin el dolor de un parto. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que significa ese dolor? ¿Qué es lo que representa ese dolor? Es el pecado. Bien, a ver, volvemos a Génesis capítulo 3. Y Dios está diciendo, yo voy a llevar a Israel al final feliz sin que tengan que pasar por lo que sería el castigo del pecado. Y aquí, en estos versículos, usando una ilustración, pues, usando esta ilustración del parto y del nacimiento de un bebé, Dios está diciendo que Israel no va a sufrir el castigo que sería normal, castigo que debería ser por su pecado. Dios les va a restaurar sin que ellos sufran todo lo que sería normal por su pecado. Y esto es el Evangelio. Esto es antes de que se desarrollase todo lo que enseñó Jesús en el Nuevo Testamento. Pero lo que está enseñando Dios aquí es el Evangelio. Él va a quitar todo ese dolor. ¿Por qué? Porque el pecado no lo paga Israel, no lo paga el hombre. El pecado lo paga otra persona. Y llega al final sin que tengamos que pasar por este proceso que sería el castigo por nuestro pecado. Es exactamente la misma promesa que tenemos nosotros como cristianos. Bien, si eres un hijo de Dios, por definición, Dios te ha perdonado los pecados, lo que significa que llegarás al final feliz sin pasar por lo que sería pagar los pecados. Y la paga del pecado es una eternidad. Bien, sin el dolor que sería la consecuencia del pecado, Dios te va a llevar al final, que es lo que esperas. Y de eso está hablando esta ilustración en 3 versículos. Se podría entrar en mucho más detalle, pero queremos ver el capítulo entero. Esos son estos 3 versículos del 7 al 9. Versículo 10 dice, alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Y la promesa de Dios, que ya lo ha dicho en otros capítulos de Isaías, la promesa de Dios es la restauración de Israel. Bien, desde este contexto, Israel está en cautiverio. Está, pues, exiliado en Babilonia y en otras partes del mundo por su pecado, y Dios está prometiendo la restauración de Israel como nación. Parte de eso se ha cumplido, pero no se ha cumplido todo esto con Israel todavía. Bien, Israel existe ahora como nación, pero no se han cumplido muchas de las cosas que Dios dice aquí que va a cumplir. Está diciendo Dios, alegraos, mirad hacia el futuro, porque yo tengo planes buenos para Israel. La restauración va a venir. Versículo 12, dice, porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río. Y ahí es donde entramos en lo que todavía no se ha cumplido para Israel. Israel nunca ha estado y todavía no está en paz. Bien, no existe la paz en esta parte del mundo. No va a existir hasta que Dios traiga la paz sobre Israel. He aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Esa palabra gloria está hablando de riquezas. Está diciendo que Israel va a ser el centro del mundo, básicamente. El país más significante. La gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis en sus brazos distraídos, y ya lo leemos ahí hasta el final. Y en Jerusalén tomaréis consuelo. El plan de Dios es, como decimos, la restauración de Jerusalén, y todavía estamos esperando que se cumpla esa parte del plan de Dios. Versículo 14 dice, y veréis y se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Debemos alegrarnos por lo que Dios va a hacer con Israel, y debemos ver y reconocer lo que Dios va a hacer con sus enemigos. Bien, los que son los pecadores. Dios va a traer bendición sobre unos y va a traer castigo sobre otros.
se enojará contra sus enemigos. Está hablando de la justicia de Dios. Él va a castigar a los que andan en pecado. Y 15 y 16 dicen: porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión como llama de fuego, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. La justicia de Dios será completa y perfecta. Bien, todos van a recibir o la bendición de Dios, la restauración, del cual estamos hablando aquí de Israel, o van a recibir el castigo por el pecado. Bien, y hasta aquí, igual, dices, pues yo en qué grupo entro, porque yo no soy parte de Israel, y espero no ser parte del grupo que recibirá el castigo, la condena, ¿vale? Igual nos estaríamos preguntando eso, pero dice en el versículo, en el versículo 18, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré a los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Put y Lud, que disparan arco, a Tubal y Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Vale, ahora ¿de qué estamos hablando? Aquí es donde vemos la parte del plan de Dios, donde Israel hace saber a todo el resto del mundo quién es Dios y cuál es el plan de Dios. Y aquí pues nombra a países o ciudades alrededor de Israel. Tarsis puede ser que sea en España, no se sabe al 100%, pero bueno, está diciendo que de Israel pues se saldrán las noticias al resto del mundo, a las otras partes del mundo. Dice, y publicarán mi gloria entre las naciones, contarán al resto del mundo quién soy. E Israel será el mensajero del plan de redención de Dios, que no es solo para Israel, ¿bien? Porque el plan de Dios abarca a todo el mundo. El plan de Dios siempre ha sido que el Evangelio llegue a todas partes del mundo, ¿bien? Dios no obró únicamente para los judíos en el Antiguo Testamento. El plan de Dios, desde que le dijo a Abraham que seréis una nación apartada, separada para mí, el plan de Dios era separada para mí para ser de bendición a las naciones, para llevar la luz, llevar el Evangelio, como lo llamaríamos hoy, llevar ese Evangelio al resto del mundo. Y gracias a la nación de Israel es que todos los que están aquí, que no sean judíos, yo no sé si hay aquí algún judío, todos nosotros hemos recibido noticias de Dios, noticias de la gloria del Señor, de Jehová, gracias a el plan que Él obró en los judíos. Bien, ese plan culminó en el Señor Jesús, y a través del Señor Jesús, pues todos nosotros tenemos acceso al Evangelio. Bien, todo esto se va desarrollando en el resto de la Biblia. Esto es profecía hablando de lo que Dios va a hacer a través de Israel. Y ahí es donde entramos entonces nosotros en el plan. Nosotros entramos en la bendición que viene de Israel. ¿Por qué? Porque Israel simplemente existe para llevar las noticias de Dios al resto del mundo. Versículo 22. Dice así: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Perdona, salté el 21. Y tomaré también de ellos, estamos hablando aquí de los que vienen de todas las naciones, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Los sacerdotes y los levitas, ¿quiénes eran? Eran los siervos de Dios en la nación de Israel, ¿bien? Eran los que servían a Dios en el templo y los levitas en el resto de Israel, los que llevaban a cabo el plan de Dios. Y lo que Dios está diciendo es que dentro de las naciones Él va a buscar sacerdotes y como dice, sacerdotes y levitas para llevar a cabo su plan. Y esto en realidad está hablando de lo que es la iglesia, los que son gentiles, los que vienen de fuera y llevan a cabo los planes de Dios, los que
son sus siervos. ¿Os acordáis al principio? Dios está buscando un tipo de persona, alguien que tiene dos atributos, dos características: es humilde, pobre de espíritu y teme a Jehová. Estas personas, judías o gentiles, son las personas que serán sus siervos, serán sus sacerdotes y sus levitas, y llevarán a cabo su plan, la historia que Él quiere para este mundo. Dice, y estas personas, 22, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y los que son salvos, entonces, de entre los gentiles y los judíos, igual que el cielo nuevo y la tierra nueva que va a hacer Dios, permanecerán para siempre, serán eternos. De la misma forma, la iglesia, los que son parte de este grupo que Dios está restaurando, que Dios está haciendo, estas personas permanecerán para siempre de la misma forma. Bien, y aquí está usando el final de la historia, el plan de Dios para el futuro, para hablar de lo que será de los que somos parte de esa iglesia. Los que son aquí salvos, bien, han sido perdonados por el pecado y son estos sacerdotes y levitas siendo usados por Dios. Ellos permanecerán, ellos y su descendencia permanecerán para siempre, así como el cielo nuevo y la tierra nueva. El siglo 23. Y de mes a mes, y esto ya estamos hablando del futuro, bien, esto ya estamos hablando del cielo, el cielo nuevo y la tierra nueva, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y aquí vemos el porqué de todo el plan de Dios. ¿Por qué está haciendo Dios esto con Israel, con la iglesia, con estas personas a lo largo de todo el mundo que están llevando a cabo este plan? ¿Por qué? Porque Dios merece la adoración de su creación. Y toda esta historia culmina con un pueblo que adora a Dios para la eternidad. Y eso es lo que describe nuestra estancia en el cielo para siempre, adorando a Dios. Y es curioso, se podría hablar de aspectos del cielo nuevo, la tierra nueva aquí en este versículo. Bien, dice de mes en mes, de día de reposo a día de reposo. Significa que habrá tiempo, habrán semanas. Bien, no es la eternidad, no es que no exista el tiempo ni nada de eso, no. El tiempo continuará. Y dice, pues para toda la eternidad nosotros vamos a estar adorando a Dios como fue su plan. Y esto nos recuerda al huerto de Edén, cuando Dios creó a Adán y Eva, les creó para cuidar de la tierra y para andar y comunicar con Él, para estar en comunión con Dios. Y eso fue adoración, ¿bien? La comunión perfecta entre Dios y el hombre, pues eso involucraba la adoración. Yo sé que igual tenemos la idea de que en el cielo es como la jubilación, donde no habrá ningún tipo de trabajo. Bueno, en el huerto de Edén hubo trabajo antes de la caída del hombre. Si os acordáis que el castigo para la mujer era los dolores del parto, que ya se dejó así. Castigo del hombre era los dolores del trabajo, ¿bien? Que el trabajo fuera algo dificultoso, algo duro, algo no deseable. Eso fue las consecuencias del pecado. Eso no fue, el trabajo no inició con la caída del hombre. Y igual alguno no está de acuerdo conmigo, pero para mí esto da a entender que en el cielo vamos a seguir trabajando. No va a ser un trabajo duro que no nos guste, no va a ser algo donde te levantes por la mañana y no quieras ir al trabajo, no, pero habrá trabajo como Dios lo diseñó y será pues como era en el huerto de Edén. Será el plan de Dios perfecto. Básicamente eso es conclusión lógica de que haya días de reposo. No hay días de reposo si no hay días de trabajo.
Versículo 24 dice: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Y es muy curioso, cuando termina el libro de Isaías, en esta nota tan amarga, tan triste, ¿bien? Y es que en el cielo, y algunos dicen también que en el cielo pues no vamos a ser conscientes de lo que es el pecado, o no vamos a acordar el pecado, o no vamos a saber de los que están en el infierno. No, en el cielo vamos a reconocer la justicia de Dios, vamos a reconocer lo que Él ha hecho, y dice aquí, estas personas, nosotros, saldremos y veremos su justicia, su castigo sobre todo el mal, y eso será parte de nuestra adoración a Dios. El entender su justicia y conocer su santidad. Santidad significa intolerancia de pecado, intolerancia de mal. Eso será parte de lo que es adorar a Dios, conocerle, y eso será parte de nuestra eternidad. No sabemos cómo funcionará, bien, hay muchísimas incógnitas, detalles que no sabemos en cuanto al cielo, en cuanto a lo que será esa eternidad, pero parte de eso será la consciencia, el conocimiento de lo que Dios ha hecho justamente, bien, y correctamente a los que no eran de corazón humilde y no temían a Él, a los que vivieron sus propias vidas. ¿Dónde creéis que estaremos entonces? Hemos visto muy rápidamente, abarcado mucho tiempo en este mensaje, hemos visto a vista de pájaro lo que es el plan de Dios desde Isaías hasta la eternidad futura. Bien, ¿dónde entramos nosotros? Como digo, el que aquí no sea un judío, pues nosotros estamos allí. Bien, los judíos estaban allí para anunciar el Evangelio a todo el mundo. De todas las esquinas de la tierra, Dios va a formar un pueblo nuevo, un pueblo de sacerdotes y levitas que van a ser sus siervos, que van a llevar a cabo su plan. Eso significa que o no eres un cristiano, ¿bien?, o Dios no es el dueño de tu vida, ¿bien?, y hemos hablado de lo que es el final de los que no son parte de ese pueblo de Dios. O estás en un grupo o estás en el otro. Si estás dentro de los escogidos por Dios, estás dentro de los que formarán este pueblo nuevo, eso significa que eres un siervo de Dios. No puedes vivir con una pata en ambos lados. No puedes hacer las cosas del cristiano, pero a la vez vivir tu propia vida. Bien, no se puede. Bien, y el que esté intentando hacer eso, lo más seguro es que no sea un cristiano. No es realmente una parte del pueblo de Dios. Y esto es algo para pensar, esto es algo muy serio, porque la Biblia dice que llegarán muchos al cielo, a las puertas del cielo, pensando que eran cristianos, pensando que iban a entrar, y decían: Señor, pero todas estas cosas hice por ti, todas estas obras. Iba a la iglesia, y hacía cosas religiosas, hacía cosas de cristiano. ¿Por qué no entro? Y dice el Señor: apártate de mí, nunca te he conocido. Bien, habrán muchos que llegarán al cielo pensando que van a entrar, pero no. ¿Por qué? Porque no son parte de este pueblo de Dios. No tienen un corazón humilde. El estado natural del hombre pecaminoso es egoísmo. Es buscar su propio bien, su propio fin, su propia ganancia. Eso es el estado, el modo on por defecto. Dios está buscando al humilde, al que dice no a quién es, a sus deseos, y dice: yo soy siervo de Dios, yo voy a hacer lo que tú quieras con mi vida. Al humilde y al que teme a Dios, eso es el que se dedica a conocerle, ¿bien? El que estudia quién es Dios, leyendo la Biblia, teniendo comunión con Él, aprendiendo quién es Dios. Dios está buscando eso. Y si no eres uno,
¿Bien? Si no eres uno de ese pueblo, pues el fin es el que describe aquí la Biblia. ¿Bien? Y es algo muy serio, algo muy... algo que espero que ninguno deje un poco en el aire sin saber de qué pueblo es. ¿Bien? Otra vez, si levantase la mano y preguntase ¿quién aquí se considera cristiano? Lo más seguro es que todos dirían sí. Pero ¿quién aquí ha entregado su vida al Señor? ¿Quién aquí es un siervo de Dios? ¿Quién aquí es sometida al plan de Dios? Pues igual muchos menos. Bien, y si no dirías eso, si dirías yo realmente la realidad es que vivo mi propia vida, pues cuestiona muy bien en qué grupo estás. Pero no es bueno conocer el final de la historia, bien, como dije al principio. Nosotros tenemos el privilegio de saber quiénes somos, saber que somos creyentes, saber cuál va a ser el final y poder decir, y por eso estar pues alegres desde este momento, porque sabemos lo que Dios tiene planeado para el futuro. Eso es la grandeza y lo bonito que es el Evangelio. Gloria a Dios por ello, y espero que cada uno entonces encuentre su rol dentro de la iglesia, encuentre su rol dentro del plan de Dios para este mundo, y desde luego que todos aquí sean parte de este pueblo que está formando Dios. Bien, vamos a dejarlo allí, vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu plan para la humanidad, todo lo que tú tienes pensado para hacer con nosotros. Pido que nos ayudes, Padre, a ser sumisos a tu voluntad. Pido que mates más y más a nuestro ser egoísta, a nuestro ser pecaminoso, y nos ayudes a estar más entregados a tu voluntad. Ayúdanos a ser útiles en tus manos, que puedas llevar a cabo tu plan con nuestras vidas. Te lo pedimos todo y te damos gloria por todo lo que has dicho. En el nombre del Señor Jesús. Amén.